Pasamos a presentar directamente a los que nos ayudan a romper el hielo, a arrancar con esta primera mesa redonda. Lo decía antes Elsa, estamos muy contentas de que seáis un hombre y una mujer también. Tenemos a Sonia Méndez, es directora, guionista, productora y actriz. En 2018 funda junto a Nati Juncal Portas su propia productora, Cósmica, con la que dirige la serie Antes de perder y el largometraje documental A poeta analfabeta, sobre la poeta feminista y activista gallega Luz Fandiño, luego hablaremos. Y además, desde 2014, idea y dirige el Festival de Contenidos Digitales Carballo Interplay, dedicado a series web y contenido digital. Este mismo 2024 dirige su primer largometraje de ficción, As Neves, que se estrenó en el Festival de Málaga, ha pasado también por San Sebastián y ya está estrenado. Es un placer tenerte aquí, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y Sacio Baño estudió cine en la Universidad del León, donde se especializa en edición. Junto a Tamara Canosa crea Rebordelos, y leo la propia definición de la web. Es espacio de exploración y trabajo para proyectos artísticos propios y colectivos, cinematográficos, pero también teatrales. Y desde allí produce, dirige y escribe sus cortometrajes, 8, si no me equivoco, o 9. Por no ahí sé, he perdido la cuenta ya. Entre los que se cuentan Ecos, Sere Voltar o Anacos, que han participado y recibido múltiples premios en festivales como Locarno, San Sebastián, Clermont-Ferrand, Bafisi. En 2018 dirige su primer largometraje y único hasta la fecha, Trote, que se estrenó en el Festival de Locarno. Y mil gracias por aceptar el reto de estar aquí. Nada, pues para eso estábamos, para intentar colaborar de alguna manera. Pues bueno, yo creo que es muy interesante poder partir de trayectorias, las vuestras muy diversas, como no puede ser de otro modo, pero creo que a partir de una reflexión que tome precisamente la perspectiva de género como punto de partida, igual podemos llegar a la conclusión de que en el fondo compartís más cosas de las que pensábamos. Bueno, podemos verlo sobre la marcha. Yo pensaba que quizá el despertar sexual y la adolescencia podían ser los temas esenciales, sobre todo de As Neves, de tu primer largometraje, y que la memoria, los lazos familiares quizás son algunos de los temas que de alguna manera recorren toda tu filmografía. Pero quería empezar por una pregunta muy genérica, pero que igual nos da pie también para empezar a hincar el diente, para que nos contarais de qué manera surgen vuestros intereses, ¿no? Vuestros proyectos, a partir de qué inquietudes esenciales y sobre todo, como creo que en todos ellos hay efectivamente una mirada de género específica, pero no sé si es un punto de partida o de llegada. No sé si a la hora de plantear estas historias había en vosotros una reflexión que tuviera que ver específicamente con esto o si es algo que se va expresando sobre la marcha. A ver, yo creo que la conciencia de, no sé si tener una mirada de género, pero sí de que se representase de una manera justa o ciertos conflictos que tienen que ver con la mujer o el mundo de la mujer, sí que siempre estuvo en mí de alguna manera. Y ahora pienso un poco en la trayectoria de cortometrajes que tengo y a lo mejor al principio era como más explícito, ¿no? El primer corto era de una mujer que se titula Perversa Lola, que se obsesionaba porque su pareja le ponía los cuernos con otra mujer y entonces se dedicaba a perseguirlo. O sea, siempre eran mujeres protagonistas en todos los cortometrajes y siempre tenían como temática algo relacionado pues, con la sexualidad en este caso, o por ejemplo con Conversa, que fue el año 2010, creo, con la violencia machista, que todavía en ese año no estaba tan sobre la mesa como está ahora.
Y entonces siempre hubo esa conciencia, también con Luz Fandiño, y también siempre hubo cierta militancia o militancia directamente con el mundo de, bueno, con que la mujer estaba infrarrepresentada en el mundo del cine y en el mundo del arte en general, ¿no? Y también mucha conciencia de que había muchas mujeres representadas en la pantalla, pero desde una perspectiva masculina, digamos, o sea, como cuando vas al Museo del Prado y solo ves tías desnudas pero están pintadas por hombres, y una infrarrepresentación de las propias temáticas de las mujeres contadas desde mujeres o desde hombres, pero no como objetos de la representación, sino que ellas se pusiesen directamente a pintar esos cuadros, ¿no? Y entonces sí que había esa conciencia, pero es bastante transversal a mi vida, no solamente en el mundo del cine, sino intento que esté en todo lo que hago. Igual no solo desde las temáticas, sino desde la manera de estar en el mundo, es decir, que los equipos que mi directora de fotos sea una mujer, que haya mujeres, o sea, es algo que está presente también en la configuración de las temáticas del festival que dirijo, que no son las pelis que hago, pero que también tenemos mucho cuidado ahí, entonces es algo que es transversal. Y ya para acabar, sí que es verdad que a lo mejor cuando empecé más chavalita y tal era como mucho más consciente de esa mirada, y ahora está un poco más difuminada porque ya me parece mucha militancia poder hacer una película como para después, o sea, quiero decir, ya creo que el proceso es la propia militancia. Y también creo que como directora no tengo por qué solo hablar de temáticas femeninas, que es una cosa súper peligrosa, esa palabra. No sé quién ponía el otro día un tuit, creo que era Lorena Iglesias, que decía que como volviese a oír hablar algo de mirada, es que no sé exactamente qué ponía, pero estaba muy bien definido, como de ese cine de mujer con la mirada tal que le iba a dar algo. Y yo, como un ejemplo ahí súper prosaico, pero es como yo también a lo mejor quiero hacer un western, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces creo que también a veces siempre se ha puesto, o sea, si te meten en ese cajón siempre estás en ese cajón, ¿no? Y entonces yo creo que ahora por fin empieza a haber un poco más de confusión, y yo creo que la confusión es buena, porque si no siempre te meten en esto lo hacen las mujeres porque hablan de sus cositas, de la maternidad, de no sé qué tal, y dicen, bueno, sí, pero también obviamente hablamos de eso porque no se hablaba de esto o porque había esa necesidad, pero también podemos contar otras historias y dirigir otro tipo de historias. Bueno, en mi caso no hay de primeras una búsqueda de hablar de lo femenino. Yo me dedico al cine por saber quién soy, por saber cuál es mi mundo, para posicionarme, entenderlo, ¿no? Y por ahí mi caña es corta de pescar, no voy ni a pesca de bajura, estoy en la roca y trato de pescar en lo que está cerca. Por el camino aparecen piezas, aparecen cosas que me interesan, que tienen que ver, pues eso, con el feminismo, con el lugar de la mujer en la sociedad. Pero como eso, me dedico al cine para saber quién soy, cómo miro y todo eso, soy muy consciente de que lo que me interesa del cine es cómo mira al otro cuando veo una película. Entonces me raya mucho la idea de tratar de coger una narración que no me es propia. Me raya mucho. O sea, trato de ser bastante, pues eso, elegir los proyectos y saber lo que puedo contar o lo que no, o lo que tengo ética para contar. Y no hablo solo de feminismo, hablo de todo. O sea, como qué puedo contar y qué no. Esto es importante porque de alguna manera siempre te acabas metido en la película y hay que saber no mancarte, no hacerte daño por el camino, ¿no? Y por ahí, por el camino, digo, por mi filmografía sí que aparecieron piezas y obras que sí que tienen que ver con lo femenino, ¿no? Bueno, Eco es como el caso más evidente, pero es muy hermoso porque es una peli que no nace de mí. Quizás es la única película que no nace de mí, que sale de un colega que quiere contar una historia sobre su madre y por ahí acabé metido en una vorágine de lectura de diarios de una persona de aquí, de Los Mayos. Un viaje de 3 o 4 meses entendiendo cómo sentía esta mujer su vida durante 30 años, ¿no? Pero bueno, pero eso, siempre muy consciente, y esto no porque esté aquí, pero es que no era mi lugar contar esa historia. Por ejemplo, cuando me dijo mi amigo Barato, me dijo, haz esta película, dije, yo no voy a guionizar esto, no puedo ser, tiene que estar tú metido, yo no conozco a esta persona, ¿no? Tiene que estar tal. Y tomando decisiones formales en las cuales yo me borraba, de alguna manera. Pues me parecía que era
dar pinceladas de alguien que no es conocido, de otra época y con problemas personales, no, bueno, hay que saber eso, hasta dónde meter la pierna. Pero es algo que me interesa, insisto, el otro. Y yo soy quien soy, mi mundo es el que es, y aunque tengo sensibilidad por todo lo que tiene que ver con la igualdad y todo eso, no creo que sea mi primera roca. Más bien la igualdad, la memoria, la identidad y todo eso, estos temas. Me tocan más cercanos. Menos cuando dirigiste un capítulo de Angélica y Roberta. Iba a decir eso, que sí que tenemos un pasado en común, Sonia y yo, que cuando éramos jóvenes, en 2011... Pero yo soy joven aún, perdona. Bueno, colaboré en una web serie que tenía ella, Angélica y Roberta, 2 episodios o 3, primera oportunidad en el cine de verdad, y nos lo pasamos muy bien allí, sí. ¿Y cuál era el punto de vista allí? ¿O qué? Porque contabas otra cosa que no era tuya. Ella es la creadora de esa web serie. Bueno, eran 2 amigas, ¿no? Una... Pues mira, era muy feminista también esa serie, porque era precisamente... ¿Alguien vio a Angélica y Roberta aquí? ¿Alguien la conoce? Pues esa serie, en el momento en que se hizo, entre otras cosas se hizo porque yo y mi amiga, que éramos las 2 creadoras de la serie, Sandra Lesta, que era guionista y también actriz porque la actuábamos también, no había ninguna serie en la televisión ni nada. Luego descubrimos alguna, pero tuvimos que rascar mucho, que nos apelase como mujeres un poco frikis, digamos. Y era como, joa, pero ¿por qué siempre tienen que ser ellos? Y ellas son las novias y tal. Y era como un poco como la necesidad de hacernos un Ghost War a la gallega, porque no había nada. Y nadie nos lo compró, obviamente, y lo hicimos para internet. Pues es curioso porque estaba pensando también en cuanto al punto de vista, bueno, si nos centramos por ejemplo en los 2 largometrajes, en Trote y As Neves, en el punto de vista de las protagonistas, ¿no? Que bueno, igual no son películas, bueno, tienen algo de coralidad, pero en realidad están sobre todo pensadas para reflexionar sobre el modo en el que estas mujeres, Carmen, ¿no? en Trote, y en general el grupo de adolescentes en As Neves se relacionan con una masculinidad que en general les afecta de un modo violento, ¿no? En realidad hay como una relación con esa masculinidad que pueden ser entre el padre, el hermano, incluso el amante, ¿no? En As Neves el personaje del joven con todo, ¿no? Su sufrimiento, pero bueno, un poco como también pensáis esta construcción de relación de la feminidad con lo masculino en concreto en las 2 películas. Sí, en mi caso en Trote, bueno, partió de una cosa muy personal. Mi abuelo enfermó de un día para otro, cayó enfermo y me pidió que le cuidase, ir a vivir conmigo. No podía, o sea, era como en plan, no voy a cuidar de ti, o sea, te quiero, te amo, no sé qué, pero no voy a cuidar de ti, ¿no? Pero me decía, no, yo no puedo quedar aquí, tengo que marchar de aquí, quiero que me lleves aquí o a una residencia cerca de ti, en Santiago de aquella. Y decía, bueno, pues hasta mirar residencias y tal. Bueno, al final la idea se evaporó, ¿no? No se cerró. Pero bueno, que el conflicto estaba en mí, en plan, bueno, esta persona que tanto ha hecho por mí, llega a esta etapa de mi vida, me pide esto y yo, como un cabrón, escapo. Los cuidados, que es otro tema. Por eso digo yo, es evidente, escapo. Y esa semilla, dije, bueno, pues aquí hay algo que quiero hablar, me parecía interesante, ¿no? Y a la hora de trasladar a la ficción, me pareció, no, es que sois vosotras las que cuidáis, esto es así. Entonces dije, tienes una mujer, o sea, va a ser así, va a ser más fácil que el conflicto esté ahí. Que yo escapé rápido, o sea, no tuve mucha duda, o sea, dije, no puedo. Me toca vivir a mí, tal igual. Él lo entendió, claro, pero bueno, había conflicto ahí. Y entonces lo pasé al personaje de Carmen. Dije, bueno, pues a esta mujer le pasa algo parecido. Se ha dedicado a cuidar, hasta que no se cuidó de ella misma, ¿no? Sí que es verdad que ella es la prota, pero sí que hay algo que aún el otro día lo pensé, que claro, la película ya tiene 7 años y por el camino cayeron muchas cosas de guión, muchas, sobre todo por mala praxis mía de rodaje y por temas, porque la peli era mucho más coral de lo que era. O sea, era una mujer que quiere
Carmen, que quiere escapar, un hombre mayor que ha sido un hombre dominante y que ya no lo es, había más tramas con eso, ¿no? Que quiere volver a ser un macho dominante, y el hermano Diego Anido, que también quiere ser fuerte y por carácter no lo es, ¿no? Esos conflictos, ¿no? Como el hermano quería ser, pues eso, el que tiene que mandar ahora y no es. Por el camino cayó mucho de montaje, cayó mucho directamente en rodaje, y la peli se acabó derivando más a Carmen y a su drama que algo más coral, como estar todos en una rapa en un curro golpeándose, ¿no? Con sus impulsos. Pero bueno, por eso a veces de hecho me raya cuando dices la peli, y es verdad, es de Carmen, a quien le pasa las cosas es a Carmen, y es lo que desencadena todo. Mi concepción era otra. Mi concepción era mucho más global, digamos, de gestión de los roles de género, los roles en la casa. Luego la rapa final, ¿no? Que son los hombres, la fisicidad de esa masculinidad quizá más convencional que también estaba reflejada en Llenas Neves. Es que yo creo que que no hay mucha conciencia porque está ahí en mí de alguna manera, ¿sabes? Porque ahora estoy pensando y tal y digo, bueno, a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de Las Neves estamos hablando de la adolescencia y obviamente que hay una confrontación con el discurso masculino, por ejemplo, en el personaje de Manu, que vive en un universo sin madre, o sin referentes de figuras femeninas y con un padre que no cuida y que está allí como un animal más, es decir, que no puede expresar sus emociones. Y tiene mucho que ver con el hecho de no expresar las emociones, pero eso también es algo muy adolescente, es decir, el no saber exactamente qué estás sintiendo y no expresarlo. Y en el caso del personaje de Erea, porque son dos protagonistas, a mí lo que me preocupaba es que el personaje fuese complejo. Y eso generó muchos problemas a la hora de defenderlo en el guión, porque me decían, es que es mala, es que es tal. Y yo decía, es que no tiene por qué ser buena. O sea, quiero decir, es un personaje complejo. Entonces, ahora vamos a intentar que ella lo interprete de esa manera un poco ambigua para que no te caiga mal. Pero ¿por qué tiene que ella...? Es decir, el personaje de Manu vive un viaje que es mucho más identificable porque es el viaje de la culpa y todos lo podemos haber vivido alguna vez. Y además no es capaz de unir bien las piezas, se entiende todo mal, piensa y acaba pensando que tiene la culpa él, para liberarse realmente de lo mal que se siente. Porque después de que sabe que no tiene la culpa, luego es peor, porque dice, sí, pero sí la tienes. Pero el personaje de ella es muchísimo más complejo y es un personaje femenino complejo. Y no creas que no tuve yo muchas vueltas de guión con el personaje de Erea, porque me decían, es que va a caer mal, es que claro, es que hace esto. Y yo, a ver, primero es una adolescente. Si fuese una mujer de 40 años que hace eso, te diría, hombre, mal. Pero es una adolescente. Y yo en mi adolescencia había niñas que le gustaba un niño y le hacían la puñeta a la otra niña porque le gustaba ser... O sea, quiero decir, a ver, tampoco somos naïfs. Entonces es un personaje para mí muy interesante porque es muy complejo y lo que le pasa por su cabeza es complejo. Entonces, en ese sentido, sí me gusta construir personajes femeninos con aristas y complejos, no el estereotipo de lo que se supone. Y luego me gusta mucho desconfiar de la conducta esperada. Pero eso, o sea, creo que es lo que significa hacer un personaje complejo, ¿no? Es decir, como tu madre se ha muerto, lloras. Bueno, pues a lo mejor tu madre se ha muerto y en ese momento no lloras. O sea, quiero decir, la vida no es así, es más compleja y más ambigua, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí me gusta construir así los personajes femeninos. Pero creo que es algo o sea, no sería capaz de escribir algo donde no hiciese por lo menos un repaso de la mirada. O sea, por lo menos que no me cuestionase cosas a mí misma que tuviesen que ver pues, con el terreno de la igualdad o del feminismo. O sea, siempre está ahí. Hablando con Marcol para la entrevista ahora que estrena Salve María, hablaba también precisamente de esto, ¿no? Como quizá hemos visto hasta ahora, no, incluso en los últimos años, películas en las que los personajes femeninos están retratados en su intimidad, con sus conflictos, pero siempre como con una mirada no tan conflictiva como personajes que igual tienen eso, ¿no? Una conflictividad mayor en el sentido de que son personajes que a lo mejor... Perdón, antes no les pasaban cosas. Como no les pasaban cosas a las mujeres en las películas, no eran complejas y no tenían que dudar ni nada, porque era yo soy la vecina, soy la amante, soy la amiga, soy tal, o sea, mi línea o sea, yo solo tengo esta trama, pero en el momento en que pones a las mujeres frente a conflictos duros, o sea, cosas que le pasan en la vida, ahí tienes personajes complejos.
por eso, yo creo que por eso tampoco lo sabía. Bueno, había personajes complejos en algunas películas y las había, pero claro, pasa también en la peli de Isabel Coixet, ¿no? Que la tía dices, no te acaba de caer bien ese personaje, ¿no? En la de Un amor, pero es que eso es lo interesante. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no?, personajes masculinos que no nos caen bien y parece como más natural? Hay también, creo, en las dos películas una reflexión sobre la sexualidad, incluso sobre la homosexualidad, ¿no? Sobre la representación del cuerpo, del rostro, a nivel temático y también a nivel formal. Bueno, no sé, ¿cómo pensáis todo esto? ¿En qué momento llega, ¿no?, esta idea al proyecto? ¿Cómo lo trabajáis? Bueno, en mi caso, la sexualidad lleva el proyecto como muy orgánicamente. Hablábamos de animales y de, bueno, la diferencia entre animales y humanos, ¿no? Y la sexualidad es algo que rápidamente nos conecta con el animal, y por guión tenía que estar. Y también me parecía relevante que fuera un momento donde el personaje principal, Carme, por su acción, digamos, se pone encima follando con Fede. Ella es la que manda, ella es la que domina el sexo. Por ahí revelas algo del personaje, algo del cambio del personaje, ¿no? Entonces por ahí sí que me parecía como muy orgánico. Y todo lo físico y toda la piel y todo eso también me parecía, estaba como muy hilvanado en todo el proyecto, en todo el largo, también por los mismos motivos, ¿no? Por el tema de la piel del animal, y creo que tenía sentido, y a día de hoy sigo creyendo que tiene sentido, porque hay cosas que ahora las veo con perspectiva y digo, esto a qué venía Shacio, ¿no? Pero ahora hay como cosas conceptuales que digo, pues sí, por ahí iba, ¿no? Pero bueno, si me preguntas por la sexualidad y todo eso, no te voy a decir que no fue una decisión complicada, para empezar. O sea, soy un hombre dirigiendo esto y era como... no me encuentro cómodo, así inicialmente, ¿vale? Es como... igual por mi carácter, es como... un paso atrás, ¿no? Pero ahí sí que ahí entre María y Fede me ayudaron mucho a hacerlo como muy suave todo, y todo muy sencillo y todo muy entendible. Sé que por el camino han aparecido figuras de rodaje como los especialistas de intimidad. ¿Cómo se llama eso? Coordinadores de intimidad. Coordinadores de intimidad, que ahora... Sí. Que ayudan a que estos momentos que son de tensión ayuden. Bueno, y sobre todo ayudan a que no pasen animaladas. O sea, quiero decir, ya no es que sepa rodar la escena, sino que no haya abusos y cosas, o sea, decir, que no pasen cosas que pasaban, más que también eso, ¿sabes? Sí, bueno, quizás tú sabes más, aparte de esa actriz, tendrás mucho más bagaje en todo esto, ¿no? Era también, ¿no?, como esta idea de, a través de la sexualidad, cuestionar ciertos posicionamientos de roles, ¿no?, femenino o masculino, que creo que también hay, ¿no?, como ese giro a través precisamente de esas secuencias, en lo que decías, por ejemplo, en esa secuencia de sexualidad, o en el trabajo con respecto a la homosexualidad femenina. Bueno, en el caso de As Neves, el tema de LGTBIQ+, está metido, pero como una pincelada, porque en realidad es un adolescente, ¿no? Yo creo que hay varias pinceladas en la película que luego no se desarrollan como temática. Una es esta, porque es algo que está ahora mismo, es decir, que se habla con una libertad muy distinta a la que se hablaba durante mi adolescencia. O sea, nunca se hablaría de esa forma de si te gustan las tías o los tíos y tal con 15 años en mi época, desde luego que no. Igual que el tema del porno, que está metido ahí en un momento que todo el mundo se ríe, además. O sea, que es como que hasta tú mismo te ríes, pero realmente eso, o sea, con qué naturalidad, ¿no? Coges el móvil y dices, vamos a ver aquí esto y tal, qué risas, ¿no? Y es algo que también está sucediendo. Pero no, o sea, están como apuntados esos temas, pero no son el hilo central quizá de As Neves, aunque en el mundo adolescente todo el tema de la sexualidad siempre está muy presente, pero también se habla mucho, dice, ¿por qué tú te la follaste en tus sueños? No sé qué, porque tú no has follado nunca. Bueno, pero yo lo ponía un poco como en este tema adolescente de pues el que siempre cuenta 20 y nada, el que tal, todo esto. Pero sí estaba pensando ahora, y me hacía gracia, que sobre escenas directamente de sexo en películas, ¿no?, y tal, que yo nunca he rodado ninguna,
no es que me dé pudor, sinceramente, o sea, no, como actriz sí tuve que hacer algo, pero no como directora, pero es que a mí, a ver cómo os lo explico, a mí no me parece interesante, es que a mí me parece más interesante como sugerir y que tú te lo imagines. No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Es como algo... Pero no quiere decir que no lo hagan en alguna película. Pero, por ejemplo, en la serie de Antes de Perder y los productores de televisión española me decían, ¿pero por qué no pones a la chica y al chico? O sea, ¿sabes? Que fue una pregunta que se me hizo... Yo cuando escribí en el guión la escena, era una escena en la que hay dos personajes femeninos, ¿no? Y es como una road movie, así tipo Thelma y Luis. Entonces, una se enrolla con uno que las está escondiendo, pero al final acaban enrollándose, ¿no? Y están follando allí en un jalpón. Y en vez de ver lo que está pasando dentro del jalpón, vemos que la otra va allí a escuchar y se fuma un cigarro mientras escucha. Mogollón de tiempo. Y escuchamos los gemidos y tal, y a la otra como escuchando y diciendo, ¿sabes? Pues a mí me parece más interesante. O sea, no sé cómo explicar, decir, si lo de hecho ya lo hemos visto un montón de veces. Pero una tía que se pone a escuchar que su colega está echando un polvo y le hace gracia y como que lo disfruta, eso no lo has visto nunca. ¿Sabes? O sea, quiero decir que a mí me interesa un poco siempre lo mismo, ¿sabes? Como buscar ahí ese... Pero también estoy hablando de una sexualidad distinta, porque una tía que va a escuchar... bueno, estás construyendo un personaje complejo también. Igual que Perversa Lola, que también un personaje que se dedicaba a ir a escuchar a los moteles como su ex... No había superado la ruptura, era una celosa enfermiza y entonces iba a escuchar cómo se enrollaba con otras personas y después se lo decía a las tías, decía, te lo pasaste bien y tal. O sea, quiero decir que bueno, me interesan estas cosas y no es que le escape, ni mucho menos, pero no sé, debe ser que tuve que rodar escenas como actriz y no me parece, no sé, no me parecen, me gustan un poco más si hay una pequeña, sí, o sea, como no perversión, pero algo que sea un poco más allá del mero hecho de echar un polvo. Hay otro rasgo común, quizá un poquito más alejado de todo esto de la perspectiva de género de la que hablamos, pero que igual también tiene que ver, no sé, se relaciona con el hecho de que sean historias en el entorno rural, que es algo que también, ¿no?, quizás se puede leer como una tendencia más general, que no sé si a mí me daba la sensación de que igual también permite como concentrar más una trama que en el fondo tiene que ver con muchas cuestiones íntimas, ¿no?, que son películas en las que se narra eso desde la cotidianidad, desde los espacios, ¿no?, íntimos. Entonces, bueno, no sé, ¿por qué también centrarlo ahí? Igual surge de manera natural y no tiene ninguna lectura más allá, pero bueno, me producía curiosidad, igual de ahí hay algo. Bueno, en mi caso era como muy natural. Quería que fuese una familia que viviese cerca de este entorno, donde hay caballos sueltos y hacen la rapa, ¿no? Entonces, bueno, aunque está a Estrada, que sí que es medio villa, no me interesaba. Me interesaba que la familia fuese una familia mucho más aislada del otro, ¿no? Y por ahí, bueno, me parecía que el rural era el sitio. También por la relación con el caballo. Es como, bueno, tiene que entender esa tradición, tiene que respetarla, tiene que aprobarla y ser partícipe de. Tenía sentido dramático. Hablando de eso, siempre se quejan que aquí en Galicia no hay pelis sobre lo urbano gallego, ¿no? Siempre se dice eso, hay pocas pelis de eso. De lo urbano, que es La Parra, esta de Alberto, de las primeras. No la he visto, no sé. Bueno, pero como que nos cuesta abordar lo urbano. Bueno, en mi caso no sé, me parece que entonces era como muy evidente que tenía que ser allí, que tenía que ser con ese ambiente, que no hubiese tampoco planos generales tampoco. No existen casi en trote porque me parecía que no aportaban. Después el montaje los eché de menos, pero como uno toma decisiones a pre, y es cabeza, te digo, no va a haber planos generales y en montaje digo, uy, si hubiese alguno más, respiraría mejor la película. Pero bueno, eso, plano cerrado rural, una casa con muros, me parecía que aportaba más a esa metáfora de familia curro, de caballos, ¿no? Y por ahí. ¿Y tú, Méndez? Antes, que se nos quedó un poco en el tintero, y no sé por qué al final fuimos más por el tema de la sexualidad, pero comentabas un poco lo de el retrato, ¿no? El rostro y el cuerpo, ¿no? El rostro y el cuerpo. Entonces, ya que después vais a ver una peli de Agnes Barda, decía una frase que me gusta mucho, que es que si abriéramos a las personas encontraríamos paisajes. Y a mí me interesa mucho
el paisaje, o sea, el paisaje físico, o sea, lo que es la propia fisicidad de los cuerpos y el paisaje interior. Las contradicciones, ¿sabes? O sea, el que de repente sospechar de la conducta esperada es algo que me interesa mucho. Y siempre lo hago con mis personajes, siempre digo, vale, esto es lo que parece que va a hacer, pero a ver, ¿sabes? Piensa vete un poco más allá. Y en As Neves hay una secuencia que son solamente sus primeros planos, que al final acercar tanto a la cámara es un poco como pornográfico, pero sí, o sea, depende desde dónde la acerques, también es el paisaje del cuerpo. Y para mí eran los rostros de la adolescencia, que hay el primer plano de las chicas del partido, y después está ese momento que es ellos. No sabes todavía lo que está pasando, pero los están interrogando y no sabes muy bien, pero lo que estás viendo es como una especie de paisaje del rostro, ¿no? Y eso me interesaba mucho, porque además en la película, y ahora vamos con lo rural, también se estaba hablando del paisaje como detonante o sea, como carácter y como detonante de una serie de acontecimientos. Ya sabéis que dicen que pueblo pequeño, infierno grande. Y yo no creo que tenga que ser así, pero bueno, a mí me interesaba generar, de hecho la película se titula As Neves, que no existe, porque era una especie de generar un universo en un lugar que a su vez pudiese ser muy universal, a pesar de que es súper particular, porque es en un sitio de Galicia concreto. Pero es que la historia yo creo que puede ser en cualquier pueblo de, no sé, de Arizona o de Detroit o de Alemania o de cualquier sitio, porque puede pasar en cualquier sitio, pero era necesario es que yo precisamente no quería retratar chavales del urbano. Eso sí que creo que está súper representado en el audiovisual, no en el gallego, porque en el gallego directamente no hay nada de representación adolescente, bueno, en general, pero sí que noto que el adolescente urbano que sale, o sea, este tema estaba como muy representado. Y a mí no me interesaba, porque me interesaba la adolescencia como un poco como concepto, entonces era un poco experimento, y también porque me interesaba que el mundo se volviese analógico. Entonces, bueno, podría provocar un mega temporal en La Coruña y que se cayeran todos los postes, pero no iba a ser creíble. Y entonces sí que quería una serie de premisas, pero quería retratar, porque al final la película habla de eso, de silencio, de incomunicación, de que todo el mundo se conoce pero nadie se conoce, etcétera. Entonces tampoco fue algo premeditado, o sea, no es que le escape al urbano, no le escapó al urbano, pero me interesaba más ir por ahí. Hay también quizá una mirada como emocional en el paisaje, ¿no? O sea, un reflejo emocional de los personajes en el paisaje, creo, más en As Neves quizá. Ampliando un poquito el foco y bueno, hablando de estas dos pelis, pero también en general de otros proyectos vuestros, creo que hay también, lo hablábamos antes con respecto a Sacio, ¿no? El interés específico por la memoria, que suele partir de lo personal, de estas historias, bueno, tus abuelos en eco, las cartas de esta mujer, a veces son imágenes, ¿no? Pero bueno, de documentos íntimos sobre los que después se resignifica o de alguna manera se hace una mirada más general, pero que en el fondo está también construyendo, sobre todo en Eco y creo que en Ser y Voltar también, también esto que decía Sonia, ¿no? Contar otra historia de las mujeres de nuestro pasado que de alguna manera conectan, ¿no? Hacer como una nueva, no sé si genealogía o, ¿no? Contar también esas historias que no se han contado a partir de la memoria. No sé si, de nuevo, es una cosa que surge, no sé, como además vas recorriendo varios de tus trabajos, creo que hay... Sí. En mi caso es muy evidente que parto muchas veces, bueno, eso, ecos de material de diarios y del espacio. Tuvimos la suerte de tener el piso vacío de esa familia, que también es otro choque, ¿no? Tener un lugar tan pequeñito vacío de 50 y pico metros cuadrados para contar esos diarios. Y en Ser y Voltar sí que hay algo también de cómo retratas a mi abuelo en el monte, libre, corriendo, y mi abuela cerca de casa, con su vaca y en la cocina, ¿no? No es ni buscado, es que es lo que es. Entonces, no había mirada de género, es como, esto es así. O sea, mi abuelo come, sale para afuera, bueno, comía, salía para afuera, o se despertaba, salía para afuera. Entonces, por ahí me pareció lo más natural del mundo, ponerlos así, ¿no? Y en Eco, bueno, eso había algo
dejar que hable ella, de seleccionar los retratos biográficos o sus apuntes en el diario, no los mejores, porque tampoco va de eso, sino los que más sugerían, ¿no? Fue una labor muy hermosa. Pero bueno, siempre cuento lo mismo porque me parece guay. Es una pena no ver Eco ahora porque el último apunte que tenemos en la película lo escribe el día antes de morir, ella, ¿no? Ella pone, esta noche, bueno, he discutido con mi marido otra vez, no sé cuánto. Ahora sí, vale. Discutido tal y cual. Bueno, le voy a hacer la maleta a Pepe, su marido, que pase unas felices vacaciones. Punto final, ¿no? Después de todo lo que pasa. Y esa noche muere en cama. Y recuerdo que estábamos en montaje y llamé a Barato, mira, vamos a ver aquí el montaje, ¿no? Y había otro final, que era la ficción, cerrando eso, que no funcionaba, sí, pero era otra cosa. Y pues había la opción de decir esto, a la mañana siguiente muere, que era como el drama de todos los dramas, ¿no? Discusión y todo lo que ha pasado toda su vida para esto. Porque me parece que eso era robarle su voz. Era como, no, quien está contando es ella. Entonces, si yo pongo, o el montador, o pone, ya estoy diciendo, no, o sea, su vida acaba aquí, chimpum, pero mejor, si yo pongo que muere esa mañana, ya estoy yo cogiéndole la voz. Entonces, fue como una decisión que decía Barato, bueno, es mucho más emocionante con el otro, claro que es más emocionante, como esto es el drama, pero no va de eso. O ese proyecto no iba de eso. O casi todos no deberían ir de eso, buscar la ética en cómo se narra, ¿no? También me acuerdo que, hablando de género, hay otro corto que se titula Augas Avisáis, que también es como buscando unas cartas, encontré unas cartas en un baúl en el desván de un soldado que va a la guerra, un tío bisabuelo mío, 6 cartas. Un tío que no hizo nada en la guerra, o sea, no hizo nada, fue y murió a los 15 días. Y dije, bueno, aquí hay una película antipélica, y aparte, en esas cartas se ve todo el miedo de un niño de 17 años obligado a ir a la guerra. Y dije, bueno, esto está bien contado. O sea, es pues eso, un chaval que tiene que ser hombre, que lo hacen hombre en Lugo, está 2 meses en Lugo aprendiendo a disparar, aprendiendo a ser valiente. Se ve esa evolución claramente en 6 cartas, hasta la última carta en Teruel, que le pide que dice vamos a matar a los rojos, porque encima era del bando mal llamado bando nacional, ¿no? Entonces era como, bueno, eran esos 6 cartas, no pasaba nada, más que una muerte, que bueno, como otros 500.000 personas, pero que también dejaba muy claras también un rol de género de aquella, ¿no? De un chaval que tenía que ser hombre, que tenía que pelear y tal. Bueno, que supongo que viene también un poquito a cuento aquí, ¿no? en la charla. Claro, sí, no hablamos solamente de retratos de mujeres que igual, ¿no? Lo que decías, dar voz a mujeres que no la han tenido hasta ahora tampoco en los relatos cinematográficos, pero también reflexionar sobre esas masculinidades que han acompañado a esas mujeres, ¿no? Con respecto a la memoria, ¿no? Hay también este documental dedicado a Poeta Analfabeta, ¿no? que creo que enlaza con otra de las también reivindicaciones, ¿no? del feminismo, que es no solo dar voz, sino también reivindicar a artistas, ¿no? obviadas o no reconocidas. ¿Cómo surge este proyecto, ¿no? y cómo lo llevas a cabo también? Pues en realidad a mí la figura de Luz me la descubrió Nati Juncal, que es mi socia en Cósmica y amiga. Yo no la conocía ni la tenía en el radar para nada, y fue un día que o sea, Nati la conocía antes de la militancia y etcétera, la conocía porque la conoció nada más llegar a Santiago. O sea, cuando ella llegó a Santiago a estudiar, Nati la conoció porque ella era vecina de no sé quién. Bueno, o sea, ella la conoció como un contexto de tomar el café, digamos, y ya flipar, porque ella siempre fue increíble. Y entonces un día vino a casa y me dijo, oye, que había que hacer un documental a Luz Fandiño, no la conoces, pero mira, te voy a pasar unos vídeos. Ni siquiera había visto los vídeos de ella enfrentándose a la policía en las manifestaciones de las plazas cuando el 11M. O sea, no había visto nada. Y empecé a ver vídeos y claro, lo primero que pasó fue que cuando ves la primera vez los vídeos de Luz Fandiño no te lo puedes creer. Quedas como, pero ¿quién es esta persona? Y tal.
Y después, justo 2 días después, me fui a un recital de poesía en La Lila, en la Librería Feminista de Santiago, y ahí ya dije, no, sí, claro, es que hay que hacer un documental. Y luego ya fue un proceso mucho más largo y complicado de conocerla, de ver cómo era el documental y tal, pero sí había... O sea, el punto desde el que partió el documental por parte de Nati, desde luego que fue militancia, visibilizar la figura de Luz antes de que faltase, que fue hace poquito, y bueno, personas que no son famosas, que son el infrarrelato de la historia, pero que son importantísimas, y hacerle justicia. Por eso quizá no es un documental o sea, fue un proceso complicado porque el tema era dónde me posicionaba yo como creadora, y al final lo que hice fue directamente decir, esto es un documental sobre Luz Fandiño y ella es la que tiene que hablar, y yo no me voy a poner aquí creativa a ponerlo en un plano, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo absurdo, pero en silencio cuando esta mujer no para de hablar, ¿sabes? O sea, cosas que... Entonces fue como, voy a hacer justicia a ella y que vea el documento. Bueno, es decir, intentaremos hacer y tal, pero era por ahí. Y era sobre todo también por el hecho de que quedase un documental sobre su figura, y mucha gente la descubrió después de ver el documental y hacerle justicia. Y sí, ahí había militancia, había feminismo, había militancia política, pero sobre todo también había memoria, porque era una mujer que vivió todas las realidades más duras del siglo XX y las cuenta, o sea, que la puedes ubicar en Argentina, en la migración, luego en Francia, luego aquí, o sea, que hay mucha memoria en ella. Pero era como que cuando Luz nos falte, que haya algo que sea ella contando su relato y que se quede ahí, o sea, que había como varios objetivos. Como memoria y compromiso también, ¿no? Con cierta perspectiva política también, de dar voz y arrojar luz sobre estas mujeres, eso, que si no, no hubieran tenido un retrato. Hablando de cuestiones formales que también de alguna manera compartís, creo que hay un compromiso con lo real muy poderoso también, incluso en vuestras ficciones, ¿no? Trabajas con actores no profesionales en As Neves, bueno, todo el trabajo también de archivo y de material, sobre una capa que quizá podría parecer incluso costumbrista o naturalista, pero que a través también de este juego con lo real lleváis más allá. Tú hablabas antes también, ¿no? Porque se ha dicho muchas veces, yo creo que el cine dirigido por mujeres de los últimos años ha tendido mucho a contar historias íntimas desde ese cierto costumbrismo, ¿no? Hasta llegar incluso a una cierta homogeneidad, y yo creo que también hay esas rupturas, ¿no? La posibilidad de que As Neves dialogue un poco con el thriller, ¿no? Con algo del terror, ¿no? Así también como esta mezcla formal, que eso, como digo, creo que es uno de los intereses que compartís ambos, y que creo que ahí también hay algo de... Bueno. Sí, lo real. Bueno, yo cada vez tiendo más a lo real. Y desde que tengo un chaval, más. No sé por qué. La paternidad me ha matado más a que... Cuidado con las fábulas, cuidado con las ficciones. Trabaja más con lo real, porque encontrás algo más valioso que contar. Me parece que bueno... En un mundo, en una sociedad, en unos modelos de narración audiovisual en donde todo se puede, donde todo es posible, creo que solamente una pátina de realidad puede hacer... A mí es lo que me interesa. Cuando veo algo que de verdad, que parte de lo real, me puede atraer. Porque si ya todas las imágenes son posibles y si hay miles de versiones de guión, miles de presupuestos, al final es cuestión de tiempo, ¿no? Cuando aparece algo de verdad en una película, en un proyecto, que parte eso de algo que de verdad ha pasado o que toca, ficcionaliza o reinterpreta, bueno, a mí me atrae más como espectador, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, trato también de jugar con eso. A otra escala, lo que suelo hacer es trabajar mucho más con descartes, memoria, pero descartes. Me gusta trabajar con lo que con lo que no tiene interés para la gente, o lo que ya no está apartado de un cajón. Me parece que hay un trabajo como cineasta mucho más fructífero y donde me puedo divertir mucho más.
que para mí es importante, divertirme en el proceso, ¿no? Estoy ahora con un proceso sobre la infancia y sobre el territorio de la infancia, y entonces pues leo bastante con estas cosas, y habla mucho de los niños, ¿no? De cómo dibujan, ¿no? Y cómo ese dibujar hacen que no tiene que ser productiva la cosa, tiene que pasárselo bien dibujando, ¿no? Y a mí me pasa algo parecido con el cine. Busco excusas para dibujar, para pasármelo bien, sin encontrar mucho si tiene que ser productiva al final, ¿no? Y para eso me autoengaño buscando películas en donde eso, en cajones que nadie quiere. Y después, claro, las vistes con vestidos de oro y de diamantes. Me gusta mucho eso, jugar con la fábula. Sabéis, ese es un claro ejemplo, ¿no? De que coges unas cartas, coges una fábula muy exagerada, ¿no? De unos peces que viven en el fondo del océano, y aparece una peli potentísima, ¿no? sobre la masculinidad y sobre la guerra y sobre todo eso. Y después me gusta mucho meterme a mí, aunque sea de ficción, ¿no? No soy siminiani ni mucho menos, pero me parece que hay algo también de compromiso al meterte tú en primera persona, ¿no? Que también enlaza mucho por lo que uno hace cine, ¿no? Que es conocerme y saber cuál es dónde puedo llegar con la caña. Eso también, me coloca en un sitio que me cuesta casi más, pues eso, buscar otra ficción grande, me cuesta más pensar en eso por todo lo que conlleva. Me cuesta mucho pensar más en ficción ahora mismo, no sé por qué. Bueno, sé por qué es, pero es como que pensar en, pues eso, presupuestos grandes, pelis grandes de ficción, cuando ya casi ni veo yo, no le acabo de encontrar el punch. Yo no me acuerdo mucho de la pregunta, pero se me acaba de ocurrir una reflexión, pero se me acaba de ocurrir una cosa interesante que ya llevo dando vueltas un rato en esta charla, que es que antes decías que tú pescabas como cerca, ¿no? Porque no quería... O sea, a mí me gusta mucho la ficción. Y parece que está mal decirlo, ¿sabes? Pero a mí me gusta mucho la ficción. Pero es que yo la ficción, y pensándolo, yo la ficción la entiendo como... A ver cómo lo explico. A mí me parece... O sea, ¿qué es más ético? Pienso yo a veces. Que yo intente retratar fielmente, como de una manera súper realista y tal, la convivencia de unos niños que han venido emigrados en una patera y ahora están aquí en una casa de acogida, con los que no tengo absolutamente nada que ver porque soy una blanca occidental privilegiada, o sea, es decir, desde ese punto de vista, o que de repente me invente una ficción con estos chavales, poniendo eso, pues algún punto ficticio para hablar de, o sea, para contar una historia de ellos, pero, o sea, a mí, pero lo digo no te lo digo como algo, lo digo que es curioso porque para ti, o sea, para mí es más digno y más ético y estoy más tranquila si pongo ficción por el medio. Que sí, por eso yo no he sido capaz todavía de hacer mi comedia familiar, que no la puedo hacer porque, claro, tú hablas de tu familia y dices, yo cojo cosas cercanas de mi familia y tal, y yo digo, yo no me atrevo, o sea, a tocar ese tema de momento, ¿sabes? Es como que, pero al final el razonamiento es igual que el tuyo, ¿sabes? Pero es como que a mí me tira más, como que encuentro más realidad a veces en la ficción, no sé por qué, o sea, y paradójicamente resulta que Asneves, por querer ser honesta con ese retrato adolescente, siendo una ficción, por eso hay una parte de thriller que es una excusa para después ir a por esa psicología todo el tiempo, que no me ha traído pocos problemas para explicar la película, porque no es un thriller, o sea, en todo caso es un drama psicológico, es decir, sigue las emociones de esos chavales a partir de un hecho dramático, pero lo que me interesaba era seguir sus emociones. Al final, por querer ser más honesta y no hacer peripecias americanas, o sea, cosas muy de thriller, me quedó súper documental, pero no estaba buscado para nada. O sea, quiero decir, porque cuando después ya la peli la sueltas al público, el público empieza a decirte cosas y, por ejemplo, lo de decir un poco de terror me flipa porque no me gusta nada el terror como género. O sea, me da miedo, o sea, no veo pelis de terror. Lo que me gusta es Haneke, ¿sabes? O sea, lo que me gusta es ese terror que me da más miedo, ¿sabes? Que es el de la psicología humana. O sea, el cine de terror en plan Show y todas estas pelis yo no las consumo, no me gusta nada el género. Pero sí me gusta este rollo y ahora te quedas ahí pensando en esto, ¿sabes? Porque te vas a identificar seguro en algún momento. O sea, me gusta lo de... o sea, pongo Haneke porque me gusta mucho el cine de Haneke. Esto de quedarte frío y decir, ¡buah! Pero en el fondo te quedas frío porque te estás identificando.
¿no? O sea, no es como te acabo la historia y ya te liberas y sales del cine y ya está todo contado, ¿no? Pero, o sea, no me interesa el cine que te libera tanto, eso sí. La ficción que te libera tanto, digo, que te da todas las respuestas. Pero bueno, al final, fíjate, sí, me quedó un poco documental y pues un poco de terror también. Sí, que hay también, ¿no? Quizá elementos también tuyos, quiero decir, de también tu experiencia con los adolescentes, ¿no? Que estás contando algo que también está muy cerca de ti, aunque no sea de tu familia, ¿no? Que quizá ahí también hay. Sí, no, algo ahí de... sí metí cosas en mi adolescencia, ¿eh? O sea, sí hay cosas. No vamos a decir cuáles, me lo preguntaban mucho los más chavales. camufladas, pero... Sí, las que todos vivimos, o sea, porque creo que es todo igual. Pero no, me refiero a lo de la familia, me refiero a lo de hacer... yo tengo una piecita ahí de unas cintas High 8 que grababa mi padre, que hizo una pieza bastante tiempo después de que mis padres se separasen y tal, pero me da muchísimo pudor. ¿Sabes por qué me da pudor? Porque creo que no le interesa a nadie. O sea, quiero decir, es como, ¿a quién le interesa lo que me pasó a mí? O sea, me pasa eso, ¿sabes? Pero porque no encuentro el hilo, ¿no? Yo lo entiendo, sin embargo... me gusta en otras personas, pero a mí misma digo, ¿a quién le importa esto? Bueno, pues sí, pues seguro que hay una pieza. La cosa es, sí, no sé, o sea... Pues venís a casa y la veis. Bueno... ¿Ya la tienes montada? Sí, está muy clara. Se puso una vez solo aquí en la casa tomada. Ah, estaba mi corto, sí. No, bueno, sí. Estaba Marcos Nine que decía, no, está guay, porque tal, y no sé qué. Y yo, sí, pero nadie más la daba. Bueno, algo de pudor. Pero bueno... Bueno, un poco por dar... Por eso digo que a mí me parece muy valiente lo que tú haces. Es que, claro, la cosa es que yo no sé hacer otra cosa. Como yo o no quiero hacer otra cosa. Es como estoy aquí por esto es mi viaje, quiero saber quién soy, y poco más. No necesito más y pues me voy a divertir ahí. Cuando se escapa ya la proporción de producción y tal, yo empiezo a derrapar. A derrapar es que ya empieza... Tanto barullo, ¿para qué? Como me pierdo en el proceso, no me pierdo en el proceso, cómo manejas tanta gente, aparte se me pegan mucho las energías de la gente, si hay un mal día, si la gente está cabreada, yo me voy también a eso, no tengo esa barrera, digamos, para no... ¿Qué? A mí me encanta. ¿Sí? El trabajo, o sea, el rollo del rodaje es lo que más me gusta. Después me separa de la cámara. Si hay mucha gente, ya no podemos andar jugando, no podemos probar cosas, tal. Entonces ya es mucho dinero cada minuto. Entonces acabo por no disfrutarlo. Y como mi ambición es ser yo, por ahí es como más controlable. Y sí que hay algo de pudor, y lo tengo, y lo trabajo, y elimino cosas. Y también entiendo perfectamente eso de si le va a interesar a alguien o no. Y supongo que también tiene que ver con esto de hombre y mujer, supongo, de alguna manera, ¿no? He nacido para Pero que... bueno, eso pasa con la ficción también, ¿eh? Si le va a interesar a alguien o no. Quiero decir que ahora lo estoy pensando y digo, también puedes pensar lo mismo de un guión de ficción. Sí, pero en mi caso no tengo dudas, o sea, no tengo dudas. Necesito hacer esto. O sea, como no tengo dudas si va a interesar o no, es como voy a hacerlo, porque me parece que me va a quitar algo que me pica en la espalda. Y por el camino es encontrar la forma de que este material que no tiene sentido, que no va a interesar a nadie, tenga sentido y le interesa a la gente de alguna manera. Es el viaje del cineasta y de la forma, que es donde uno tiene que pelear cada proyecto. Ahora que hablabais también un poco del trabajo con los demás, del rodaje, y antes de que tenemos que ir terminando, pero bueno, para ir terminando también por aquí, abrir el tiempo de coloquio abierto. Sí, os quería preguntar también, y igual hay aquí también una lectura posible de género. ¿Cómo pensáis, bueno, has dicho algo tú, Sonia, también antes, ¿no? ¿Cómo pensáis la configuración de vuestros equipos? Si hay esa conciencia específica de rodearos, ¿no? De quién y en qué sentido. Sé que en tu caso también, ¿no? Hay una relación creativa con Tamara, con la que, ¿no? Tienes también la productora, que creo que también es interesante a lo mejor pensar de qué manera influye uno en el trabajo del otro y viceversa. Pensaba también a lo mejor el trabajo con Lucía Pan en tu caso como directora de foto, y en este sentido también, ¿no? Como precisamente una directora de foto que es la que mira, la que marca el encuadre, también de qué manera se genera ahí un discurso, también a través de la colaboración con todo ese equipo técnico en el que también igual el género de pronto marca una diferencia, ¿no? Sí, en mi caso Lucía Pan,
Sí, ha trabajado conmigo desde los inicios. Apareció. Tuve una novia en Santiago. Cuenta todo eso. Sí, desde mi bueno, tuve una novia en Santiago y en ese piso vivía Lucía, en el 2009. Y por ahí hicimos una pieza pequeña en la bañera, y nos entendimos bien, tiene la energía que yo manejo bien también, ¿no? Y por ahí nos trabajamos desde aquella, creo que ininterrumpidamente, menos el último corto que es platónico, todo lo he hecho con ella. Menos el Voltar, que lo hice yo, bueno. Pero bueno, como que sí, que hay una colaboración y que tampoco dudo de cambiar de DOP, que dirían. Y con Tamara, bueno, es muy hermoso trabajar con ella, aparte de mi pareja, eso también. Y sí que hay algo de influencia mutua, ella es muy activa en el tema de feminismo, hay gente de igualdad, ha hecho mil cursos. Hemos coescrito una obra de teatro hermosísima sobre adolescentes, Amantis, sobre un chaval adolescente y las redes sociales. Fue muy hermoso porque me pude vaciar de mis traumas de adolescencia en el texto. Dirige ella, y yo escribí la pieza, y todos mis traumas metidos ahí, todo lo que me pasó más o menos ahí metido. Y fue muy hermoso jugar con ese, y habla de género y de feminismo, porque el teatro está vivo y tuve muchas obras, muchas funciones con público de institutos. Y como todos los adolescentes, al principio venían a destrozar la obra. Venían a, ¿de qué hablas tú? Tal igual. Pero como la obra habla de ellos y habla de ellos de tú a tú, directamente de temas de tú a tú, que hasta los profesores les pusieron notas y apercibimientos en plan, esta obra es demasiado explícita para ellos. Mentira, es lo que pasa es que ellos quieren hablar desde otro lado, ¿no? Bueno, era una transformación total en el espacio, en directo, de las energías de los adolescentes, hablando de sus temas y también de perspectiva de género y todo eso. Y acababan todos como en plan, ¿qué nos ha pasado por encima? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Y era un chaval solo, Roque Ruiz, un actor, y una webcam y poco más, ¿no? Y eso partió de Tamara, y también me sirvió también para eso, hablar de mi propia adolescencia y de lo que me pasó, o lo que no me dejó de pasar, o lo que pasó en mis colegas, y dibujar por ahí también eso, un retrato de masculinidad. Yo estoy pensando que como yo estoy ahora estoy yo autopsicoanalizándome, mira, como estamos aquí solos, que yo cuando estudiaba interpretación había una frase que se me quedó grabada, tío, que es: aquí no venimos a hacer terapia. Decía el profesor, porque los actores éramos muy dados a ir allí y ya sacar tus traumas. Y decía, no, aquí no venimos a hacer terapia, la terapia se queda fuera. Yo creo que me quedé con esa frase y todavía no la he superado, tío, por no hablar de cosas de mi vida y eso, no sé. No, esto es como coña que hago. Pero yo trabajo con un equipo... O sea, cuando configuro equipos siempre me fijo en que haya mujeres, pero no es impostado realmente, ni en el Carballo Interplay, que las primeras ediciones los titulares era, cuando me llamaban para hacer entrevistas era, pero sois todas mujeres. O no éramos todas, pero casi. Y yo decía, bueno, pero ¿qué pregunta es esta? O sea, ¿qué viene esa pregunta? O sea, para mí era normal. Y en el caso de, por ejemplo, con Lucía, me entiendo muy bien, tiene una mirada que me parece maravillosa y es muy importante entenderse bien con tu directora de foto, porque, o sea, es que es fundamental. Y con las jefas de equipo, que pues mínimo paridad siempre. Pero bueno, sí que es verdad que hay esa mirada, o sea, que las gafas están puestas y es como, a ver, espera, que aquí tal, un poco así. Pero bueno, luego porque son las mejores. Es que yo cuando me preguntan digo, a ver, es que quiero decir, o sea, no es tampoco una cosa súper impostada de decir voy a poner aquí a esta persona porque es hombre, mujer o mujer o lo que sea, sino porque a mí me gusta trabajar con Lucía. Y creo que es buenísima, además. Entonces, ya sale un poco porque sí. Ya sale un poco porque sí. Igual es hora de superar esta pregunta incluso. Yo la empezaré... Sí, porque en serio, mira,
y ya damos paso al turno de preguntas, pero sí me pasa un poco que a mí ya es que cuando yo empecé a hacer los cortos en el 2010 con el de Conversa Lola, que era muy explícito sobre el tema de la violencia, o sea, era como muy explícito porque era de una tía que volvía de los muertos a matar al pavo que la había matado. Bueno, a matarlo no, a decirle que le daba una respuesta de por qué la había matado o cuando se fuera al más allá o lo que sea, yo no soy creyente, pero a lo que sea, pues que lo iban a machacar toda su vida. O sea, que iba a haber o sea, era como venganza, básicamente. Y entonces me llevaron a muchísimas charlas, a muchísimos sitios, y era todo el cine de mujeres, las mujeres y el cine, qué pasa con el cine de mujeres. Y llegó un momento, tío, que era un poco como... ¿Sabes cuándo me di cuenta de que algo estaba mal? Mira, os lo voy a contar. Cuando me dieron un premio, el premio de un festival de cortometrajes, que ese corto se llevó muchos premios, era el premio del palmarés, era el premio de igualdad. Y entonces, todos los premios tenían una dotación económica que te cagas, en plan 2.000 euros, 3.000 y tal, y el de igualdad 250 euros. Y estábamos subidos al escenario todos allí. Era un castigo casi, Sí, ¿no? sí. Y no, estábamos... Y yo dije, hombre, la igualdad sería en principio que la dotación económica fuese igual que la de los demás. A este señor le ha parecido fatal. Estaba muy aburrido. De haberlo hecho así. Pues yo creo que no, abrimos el turno de palabra y ¿quién se atreve a romper aquí el hielo? Hay una... Sí. ¿Ves cómo la vida es maravillosa y hay que sospechar de la conducta esperada? ¿No os parece fantástico lo que acaba de pasar, tío? Suele pasar, ¿no? Media. De todas formas. Nadie, ¿no? Venga, dale. Gracias. Nada, solo comentar, non é unha pregunta, pero sí que me fixo reflexionar o que dixeches tú antes, Sonia, de que igual cando te pos desde unha perspectiva de ficción podes contar as cousas con máis ética. E a min eso pásame, bueno, pasoume hai pouco porque sí que estuve nunha presentación falando un pouco tamén do tema da igualdade e violencia de xénero tal e cual, dunha persona, un director, que fixo un documental sobre víctimas de violencia de xénero, rollo, e la subo al escenario e tal e cual. E tú dices, vale, sí, estás falando unha realidade que existe, pero realmente ético e incluso seguro que tú expoñas así a unhas persoas cando perfectamente podes facer unha ficción ou que sexa sobre eso, nada. Simplemente era comentar eso porque sí que me fixo reflexionar dixen. ¿Quién era el director? Rubén Ríos. Lo vamos a señalar, ¿no? No, que por ver el documental. Nada, lanzo yo otra. ¿No? Sí. Esta igual es más complicada. O sea, no sé. Bueno, hay una parte en la que creo que también sería interesante, pero no sé si la habéis pensado. Bueno, hemos hablado de, ¿no?, de entornos rurales, de intimidad, de historias personales, de lo cotidiano, de naturalismo, de punto de vista. Hay quizá una cierta tendencia del cine español dirigido por mujeres quizá más, pero bueno, igual también por hombres que ha ido en esta línea. No sé si quizá habéis pensado alguna vez dentro de este panorama del cine español contemporáneo en qué lugar os situaríais vosotros, con quiénes dialogáis de manera más directa, como, no sé, es una pregunta muy de crítico más que de cineasta, pero bueno, si nos echáis una mano y de paso... ¿Qué opinas, Sonia? Sí, o sea, ¿con quién dialogamos? Con o sea, directores contemporáneos. Sí, dentro del cine español contemporáneo, incluso del cine galego, ya que estamos aquí. Sí. Yo realmente creo que hay un diálogo entre todos. O sea, que no tiene que ser muy explícito, pero el hecho de que esta generación seamos amigos y hablemos y veamos las películas unos de otros, a pesar de que te puedan gustar más unos u otros, porque eso es verdad. Es decir, a mí me puede interesar más el cine determinado, otro y tal, pero todos vemos y todos entendemos. Y yo creo que hay un contagio que es positivo, fuera de que cada uno pueda tener su propio camino. Pero creo que sí que... O sea, yo me autorreferencio con mis compañeros y mis compañeras.
y creo que estamos un poco en la periferia también, por mucho que pensemos que tal, y yo lo noto mucho cuando... O sea, creo que sí hay un... Aunque por ejemplo, As Neves es una ficción y tú haces un cine más íntimo, más de que habla de la memoria, y yo qué sé, y Lois puede hacer y Jayone tal, sí que hay algo que es un poco transversal. Y creo que es un autocontagio, o sea, que yo me autorreferencio mucho con mis compañeros y mis compañeras de Galicia, o sea, y por supuesto que me gusta mucho el cine que se hace fuera, y etcétera, pero creo que sí que hay un poco de contagio inconsciente ahí, yo creo que sí. Sí, no sé, efectivamente es una pregunta para vosotros los críticos más que para... Me cuesta mucho situarme, pero si me preguntas con quién me gustaría que me comparasen, o que me gusta mucho de actual, Elena Perriguera, me parece que ella todo lo que hace se lo compro. Me parece que todo me toca, todo está bien formal, todo está muy bien, muy colocado. Ojalá mis pelis se parezcan algo a lo que hace ella, de alguna manera. Siminiane también, me parece que es una persona que juega mucho con la forma y con la manera de narrar, que es algo que a mí me interesa. Y bueno, esa generación hay como gente que piensa mucho en la imagen y la manera de narrar. Hay muy buenas películas, y muy buenos cineastas aquí últimamente, la verdad. Sí. Justo la semana pasada, ¿no? Lo hablábamos antes, había el congreso del otro cine español, quizá hay también, ¿no? No sé, una conexión incluso con el nuevo cine galego, no sé, y desde luego yo creo que también desde fuera se percibe esa idea de comunidad, ¿no? O de, bueno, y que aquí lo hemos visto, ¿no? También compartís equipos, os conocéis de sobra, os encontráis en festivales, no sé, creo que también hay ahí una idea. Es muy pequeña Galicia, ¿eh? Sí, es muy hermoso cuando es muy hermoso cuando se dan a ver los work in progress, las películas en proceso, ese momento de enseñar las vergüenzas al otro. Bueno, me parece claro, es que nos compartimos eso también. O sea, quiero decir, claro. Oye, tío, Sacio, ¿qué te parece? O sea, quiero decir que también hay un poco de que nos compartimos las películas sin acabar para ver qué te parece, o los guiones, o los procesos, sí. Sí, bueno, eso, que hay que crear no solo comunidad, sino un lugar también seguro. Que también es importante, ¿no? Ya que hablamos de esto, buscar lugares seguros a quien compartir cosas todavía muy delicadas, que son los brutos o un proyecto, digamos, en desarrollo, y en los cuales confiar. Y por ahí sí que se ha creado una buena comunidad aquí en Galicia durante ya más de 10 años y, bueno, Novo Cinema Galego, Novísimo Cinema Galego, bueno, y vamos metiendo gente. Ahora es solo Cinema Galego, por fin. ¿Alguien se anima? Bien. Sí. Hola. Quería preguntar unha cousa, porque agora esta mensaxe que estades a dar un pouco de que sodes un pouco de comunidade a nivel de cinema galego e todo isto, non sei, como que a mesa deixame unha serie de dúbidas de non sei se realmente hai unha consonancia entre todas estas perspectivas, ou seja, non sei ata que punto de forma oficial están presentes as diversidades identitarias sexuais, as orientacións sexuais, a perspectiva da muller construída dende unha mirada non masculina, como que díxeme unha serie de dúbidas de non sei se realmente todo isto está de forma oficial, aceptado, consensuado e reflexionado polas persoas que dirixen que teñen máis poder nesta industria. Entón, bueno, se vos apetece falar disto. A mí me pareceme súper interesante a túa pregunta, porque, bueno, primeiro, nós non temos absolutamente ningún poder. Quero decir, que temos de feito, temos as nosas propias productoras, o cal quere decir que, bueno, pero a min sí que hai tempo que me dá que me preocupa e que o teño moi en conta e que tamén o sea, todo o tema da diversidade e todo o universo LGTBIQ+, todo, o sea, por exemplo, ahora Anxos está rodando unha película cun rapaz trans, quero decir, hai certas cousas que non se tocaron. Pero as novas xeracións que veñen detrás ou xente que ven detrás sí as vai empezar a tocar. É dicir, porque tamén é certo que había moitas outras que tampouco se tocaran. Entón, a min é algo que sí está agora mesmo na miña, o sea, no meu radar e na miña cabeza, porque a ver como explico isto, o sea, primeiro foi o feminismo, o sea, era como había algo primeiro e despois foron chegando todas estas narrativas que tamén chegaron por moitos outros filmes e contaxios de fora e abrir os ollos tamén a iso, é dicir,
cando eu digo que cando eu era adolescente non había gays, ni lesbianas, nin sexualidades diversentes na miña clase, habías, pero non se falaba. Quero dicir que hai un avance agora en certas cousas que eu entendo que sendo máis novo o vexas con moita normalidade, o sea, como algo que ten que ser, pero que nos tiñamos como algo anterior que contar. E isto vai a chegar, está chegando, xa vos lo digo, por exemplo, en nos que, o sea, igual que eu fixen Angélica e Roberta de rapaza, en plan gamberrada e tal e cual, agora mesmo podes ver moitas webseries que falan de diversidade en galego, de xente que está traballando dende aí e que despois vai a facer a peli, se fai a peli ou fará outro tipo de proxectos, pero si algo, e falouse outro día na mesa tamén, todo o tema de isto de eu decía, xa deixar de falar de mujeres e cine de mujeres e falar de cine diverso para integrar todo, o sea, que decir, porque non é, senón estamos sempre como, no, o sea, homes e mulleres, para min hai que falar de diversidade, pero sexual e racial e de todo tipo de diversidade. Entón, esta lectura, eu, sendo sincera, o sea, en min, cando era máis rapaza e tal, nas curtas e tal, non estaba, ou porque había outras cousas das que quería falar antes, pero agora mesmo sí está. Como algo que sí que teño presente e tamén intento que a miña mirada estea educada niso. Pero bueno, nací no ano 80 hai cousas que ás veces pues, se me escapan, pero estamos traballando tamén niso. Sí, no meu caso tamén eso, son quen son, para ben e para mal. Isto lembroume a que fai 2 ou 3 anos fixen un pase das miñas curtas, algunhas, en Pontevedra, un festival, Novos Cinemas. Puxeron Anacos, non? Unha rapaza do público. Bueno, Anacos é unha curta moi sinxela, feita no 2012, no cal un rapaz, un fillo, fala da súa nai que ten Alzheimer, non? Unha cosa moi sinxela, moi naif, moi blanca. E ao rematar o pase, díxome, bueno, todo moi ben, pero non estaría bien que la narración la contase la madre. O sea, que la vida de la madre la contase la madre y no el hijo, ¿no? Y me quedé como, me dio un golpe de una hostia. De hecho, me emocioné porque estaba con otras cosas personales, pero me emocioné, hostia, vale, no había caído en eso, ¿no? Y pues dije, llegué a casa y dije, hostia, sí, es verdad. Pero después dije, pero claro, yo soy un hombre, yo no puedo quitarle la voz a la madre, no puedo decir cómo piensa la madre, puedo decir cómo piensa el hijo de la madre, ¿no? Y a esto me refiero a que yo puedo contar lo que puedo contar con una ética mía, no puedo contar lo que no conozco, o sea, no puedo, otras realidades que son ajenas a mí, no se me ocurriría. O sea, es algo que igual no quedó claro al inicio, como no se me ocurre meter los pies donde no tengo ética para narrar, porque me parece que no es justo con la realidad, ¿no? Y por ahí, eso, mi charca es pequeña para pescar. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues si os parece lo dejamos aquí. Se me ha olvidado antes disculpar a Ángeles Huerta, que estaba confirmada como parte de la mesa, pero por un problema familiar no ha podido finalmente venir. Y también un poco por ver si nos encontramos el mes que viene y el siguiente, anunciaros que vendrán en noviembre Pilar Palomero y en diciembre Carla Simón para seguir hablando de esto. Nos quedamos con esta última pregunta porque creo que efectivamente hay ahí todavía también, ¿no?, mucho en lo que avanzar. Por lo que vemos, ¿no?, pues cuando vamos a festivales, pues a Cannes, San Sebastián, sí que hay, ¿no?, de pronto películas que van trabajando más sobre todo esto, pero quizá es un poco lo que dice Sonia, ¿no? Vamos como pasito a pasito, pero creo que hemos ya roto aquí, hemos terminado con la pregunta de los equipos femeninos, ¿o sí, no? Sería interesante que igual ya no la hacemos más. Claro, y también... como que no se pregunte por lo de las mujeres, sería interesante que esas narrativas ya fuesen, llegase un momento en que no sea la película de el niño que quiere ser niña, la película, sino que sea transversal. Sí, que existan personajes con sexualidades diversas y que sea algo o normal. También se decía, ¿no?, cuando el personaje homosexual, su única función narrativa es el hecho de ser homosexual, ¿no? Cuando quizá se trata ya de contar, ¿no?, historias de personajes independientemente de esto, cuya conflicto no tenga que ver directamente o no tenga que estar relacionado con esto, en fin, bueno. Mil gracias, ha sido un placer y nada, espero veros y encontrarnos en las próximas.